Las primeras sepulturas eran unos rudimentarios fosos excavadas en la arena a modo de criptas y cubiertas con losa de piedra. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillos de barro prensado. A medida que los edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto. En su peregrinación por ultratumba con una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y tenían bastante parecido con las bancas adosados a la fachada de las viviendas árabes en Egipto, y de ahí el nombre de mastabas. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Suser y su arquitecto con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo egipcio, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada. En segundo lugar, inventó la pirámide, el conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Suser. Está rodeado de un muro de 4 metros de alto, configurado un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y de 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. Además, en la entrada principal, situada en la esquina sureste para evitar la violación, se construyeron varias puertas falsas. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto reforzado a ambos lados por 20 machones salientes y entrantes, que terminan en unas columnas adosadas, inclinadas en forma de haces de papiros. Al fondo, el pasadizo desemboca en una cámara más ancha. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Egipto. De hecho, les consideraron el privilegio de figurar el primer lugar entre las siguientes maravillas del mundo. Tal vez no existía ningún otro monumento en el mundo que se haya dedicado tantas especulaciones sucedidos en tu estudio científico y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El río de Hitler representaba la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada uno de las imponentes masas preteadas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera se construyó en el más septentrional del mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Geod. El segundo fueron en la quinta dinastía, aproximadamente en los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur del anterior, fue construida por el hijo de Geod, y la tercera, la innegable edificación que ejercen las pirámides, se deben sin duda a 2 factores: su impotencia de tamaño y la presión con la que fueron construidas. La pirámide de Djoser, la mayor de las 3, medía originalmente 440 varas egipcias de lado y 280 varas
Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. A la muerte de Akhenaton, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. El acceso de la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el inferior de él, un jardín cerca por un muro, se alzaba una capilla dedicada a Ton, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en forma a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. La sala oeste para los invitados y las esposas en el lado sur, en el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina suroeste. La porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. La casa principal se organizaba en el lado este, los establos y cuarto de carruajes en la esquina suroeste, las dependencias del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina suroeste. El establo y el pozo junto al muro este. Los calígrafos y artesanos también debían vivir razonablemente bien. Las casas de planta alargada tienen el ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones y constan de las mismas partes que la villa de Hermana, pero más reducido. Las dimensiones entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada da al estrecho callejón. En una sala de visitas tras de ellas hay una sala más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda. En la parte trasera de la casa está el patio con unas escaleras que suben a la cubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento, excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de la reina Hatshepsut. Nunca se vio más poder en faraones después de la dinastía cuarta. Producto de esto fue el uso de tumbas y templos en repaso de imponentes pirámides como las pirámides de Gizeh. La tumba de la reina Hatshepsut se excavó en el conjunto funerario de Gir el-Bahar. Dicha reina gobernó como faraona entre los años 1503 y 1482 a.C. Uno de los muchos logros de la reina fue una expedición comercial naval hecha a Pun, la costa de Somalia según el lenguaje egipcio en la antigüedad. De dicha expedición regresó con un cargamento de árboles de la mirra, árboles con las cuales producía goma y que eran muy preciados en el pasado. Hatshepsut le encargó a su arquitecto y administrador personal, Semsut, la construcción de un templo funerario que sirviera también como paraíso terrenal para Amón. Esto lo lograron con árboles de mirra traídos desde el extremo contrario del río Nilo. Todo el conjunto tomó el modelo antiguo de las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial, guardando así axialidad y ortogonalidad. Cabe destacar como rasgo importante de la construcción de este templo la gran certeza y la gran naturalidad con la que Senmut adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas con los escalonamientos naturales de la montaña y así como las líneas bien marcadas de las columnatas que salían de la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión de la montaña. Esto logró una gran fusión visual entre la montaña y el templo, haciendo que se vieran naturales. El templo de Amón en Karnak. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con las de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país.
Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como género público y como obradores. También eran escenario de las complejas y prolongaciones congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época de la inundación, cuando había que detener temporalmente las tareas en los campos de labor. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba en la época del imperio antiguo. El conjunto del templo, con sus columnas lotiformes y papiriformes que invocan la vegetación del cañaveral, y con sus lagos y estanques sagrados, no es sino una representación formal de la isla, de la creación, del tiempo primigenio, de la creación del mundo. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en que nace el sol en el solsticio del invierno evidencia con claridad la conexión con el sol. Esta relación viene confirmada por las descripciones dadas por las partes del templo. En efecto, cuando el conjunto del templo fue ampliado hacia el oeste, se dijo de sus partes constituyentes representaban las horas del día. Durante casi 3000 años, los constructores egipcios no hicieron sino reafirmar continuamente los primicios ritmos del sol y del río, representándolos contra el cambio y manteniéndoles el orden recto de las cosas, estableciendo con la creación del mundo.